La caída del líder criminal más influyente de las últimas décadas no solo marcó un antes y un después en la historia del narcotráfico en México, sino que también abrió la puerta a una avalancha de versiones, hipótesis y relatos que buscan explicar cómo un personaje rodeado de poder, violencia y sigilo terminó siendo localizado por las autoridades. Durante años, su nombre fue sinónimo de miedo y control absoluto. Su estructura criminal parecía impenetrable, sostenida por un aparato de seguridad que se movía entre la sierra, el silencio y la lealtad forzada. Sin embargo, como ha ocurrido en otros episodios similares, el punto de quiebre no llegó desde el uso de la fuerza bruta, sino desde el terreno más inesperado, a la confianza personal. El personaje al que nos referimos es Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, CYNG, organización que en menos de 2 décadas pasó de ser un grupo regional a convertirse en una de las estructuras criminales más expansivas y violentas del país. Su ascenso estuvo marcado por una combinación de brutalidad estratégica, alianzas tácticas y una narrativa de poder que se consolidó en estados clave del occidente mexicano. Durante Xiahú, las fuerzas federales intentaron capturarlo sin éxito. Se movía entre zonas rurales, cambiaba constantemente de ubicación y mantenía un círculo de seguridad reducido, compuesto por hombres de absoluta confianza. La clandestinidad era parte de su rutina. Se sabía que padecía problemas de salud que lo obligaban a permanecer en sitios específicos con ciertas condiciones logísticas. Pero incluso esa aparente vulnerabilidad estaba blindada por múltiples capas de protección. Fuentes extraoficiales y versiones que circulan en espacios digitales apuntan a que el trabajo de inteligencia fue paciente y meticuloso. No se trató de un golpe inmediato, sino de una estrategia prolongada que siguió movimientos, rutinas y vínculos cercanos. En ese proceso, una figura femenina comenzó a llamar la atención de los analistas. Su cercanía con el capo, su movilidad y ciertos patrones repetitivos despertaron sospechas que derivaron en un seguimiento discreto, pero constante. A lo largo de los días, las piezas comenzaron a encajar. Lo que parecía una relación privada se convirtió en un hilo del que las autoridades pudieron tirar con cuidado, sin enfrentamientos prematuros ni filtraciones. La información fue consolidándose hasta convertirse en una oportunidad real para actuar. La clave no estuvo en la traición abierta, sino en la acumulación de datos que permitieron reducir el margen de error. El líder criminal siempre fue descrito como un hombre dominado por excesos. Su gusto por el lujo, el dinero fácil y las apuestas arriesgadas formaba parte de su identidad. Pero también era conocido por su debilidad por las mujeres, una faceta que paradójicamente terminó acercándolo a su desenlace final. Aquello que durante años fue una fuente de placer y control se convirtió en un flanco vulnerable. El 22 de febrero, tras una escalada de violencia que dejó cicatrices profundas en distintas regiones del país, el operativo definitivo se llevó a cabo. La noticia sacudió a México entero. Para algunos fue un alivio, para otros, el inicio de nuevas incertidumbres. El despliegue coordinado incluyó a la Guardia Nacional, al Ejército Mexicano y a la Fuerza Aérea Mexicana, que ejecutaron una intervención quirúrgica en una zona montañosa del occidente del país. Las investigaciones permitieron identificar a una persona cercana al círculo íntimo de una de las parejas del líder criminal. Ante la avalancha de versiones que circulan en Internet, es necesario mantener cautela, especialmente cuando se trata de contenidos difundidos por portales sensacionalistas que suelen construir narrativas de traición, romances ocultos y persecuciones históricas en Jalisco. En ese contexto, comenzó a circular el nombre de una mujer mexicana que presuntamente habría mantenido una relación sentimental con el Mencho y cuya participación habría sido determinante para localizarlo. Sin embargo, hasta ahora no existen confirmaciones oficiales que respalden esas afirmaciones. La información sobre la supuesta acompañante secreta del conocido como Señor de los Gallos es escasa y está rodeada de versiones contradictorias. De acuerdo con rumores aún sin verificar, se trataría de una mujer joven, de presencia llamativa, quien supuestamente estaría bajo resguardo de autoridades estadounidenses,
como parte de un programa de protección a testigos. Algunas versiones incluso señalan que podría tratarse de una creadora de contenido en plataformas digitales y que habría tenido un papel indirecto en el operativo que terminó con la muerte del líder criminal. No obstante, estas afirmaciones se mantienen en el terreno de la especulación. Lo confirmado hasta ahora es que el despliegue conjunto logró concretarse tras una pista clave que condujo a las fuerzas federales hasta un escondite en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Fue el viernes 20 de febrero cuando los sistemas de inteligencia detectaron movimientos atípicos en esa región montañosa, caracterizada por su difícil acceso y su geografía estratégica. En particular se observó el traslado de una mujer hacia la zona serrana. Escoltada por presuntos integrantes del CJNG, estas acciones encendieron las alertas y dieron pie a una serie de operaciones de inteligencia de alto nivel. Las autoridades lograron seguir a un sujeto de confianza vinculado a una de las parejas del capo, quien habría sido el encargado de llevarla hasta un inmueble ubicado en esa zona. Aunque se tenía conocimiento de que el líder criminal recibía visitas sentimentales en ubicaciones reservadas, hasta entonces no se había logrado establecer una conexión concreta que permitiera fijar con precisión su paradero. En esta ocasión, el seguimiento dio resultados. No solo se identificó al responsable del traslado, sino que también se habría establecido contacto directo con la mujer relacionada con el capo. El 1 de febrero, tras la salida de la mujer del lugar, se obtuvo información que confirmaba que Oseguera Cervantes continuaba oculto en ese punto. Como suele ocurrir en operaciones de esta magnitud, una figura femenina habría resultado clave en el desenlace. Sin necesidad de una confesión pública, ni de un acto evidente de traición, la información recopilada permitió cerrar el cerco. Una de las versiones más difundidas en plataformas digitales sostiene que al día siguiente las autoridades localizaron a esta mujer y que fue ella quien proporcionó detalles precisos sobre la ubicación y el nivel de seguridad del refugio. Con esos datos, las fuerzas federales ejecutaron el operativo durante la mañana del domingo 22 de febrero. Sin embargo, la autenticidad de esa versión no ha sido confirmada oficialmente. Tras confirmarse la muerte del Mencho, las redes sociales se inundaron de especulaciones sobre la identidad de la mujer que supuestamente lo habría traicionado. Entre los contenidos más compartidos destacó un audio atribuido al líder del CJNG, en el que presuntamente se refería a quien habría facilitado su captura. La autenticidad del material no fue verificada, pero alimentó la narrativa digital que señalaba a una modelo como posible responsable. También circuló ampliamente la imagen de una supuesta narcomanta colocada en Jalisco, donde integrantes del grupo criminal lanzaban amenazas directas contra la mujer señalada. Al igual que otros materiales, su veracidad no fue confirmada, aunque contribuyó al ambiente de confusión que rodeó los hechos en Tapalpa. Frente a estas acusaciones, la mujer involucrada utilizó sus redes sociales para rechazar las versiones que la señalaban, solicitando a los usuarios denunciar las publicaciones falsas y recordando que no todo lo que circula en internet es verídico. Sostuvo que nunca mantuvo relación alguna con Nemesio Oseguera Cervantes ni proporcionó información sobre su paradero. En medio de estas versiones encontradas, surgió otra línea que apuntaba a una mujer distinta, identificada en rumores como Guadalupe Moreno Carrillo, quien habría sido pareja sentimental del líder criminal y presuntamente detenida tras uno de sus encuentros. Hasta el momento, no existen datos confirmados sobre esa identidad y su posible existencia permanece en el terreno de la especulación. Lo único verificable es que el operativo representó el golpe más contundente contra el CJNG desde su consolidación como estructura nacional. La caída de su máximo líder no solo significó la pérdida de una figura central, sino también la fractura simbólica de una organización que había construido su reputación sobre la imagen de invulnerabilidad. B. Lucu y Dois. La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes no puede entenderse únicamente como el final de un individuo. Representa el colapso de un símbolo que durante años encarnó el poder absoluto del crimen organizado en el occidente de México. Su figura fue utilizada tanto por su organización como por sus adversarios para alimentar una narrativa de fuerza imparable. La construcción de ese mito fue en sí misma una herramienta de control territorial. El CJNG se caracterizó por una estrategia de expansión agresiva,
basada en demostraciones públicas de violencia, propaganda armada y mensajes dirigidos tanto a rivales como a autoridades. Esa lógica de intimidación le permitió consolidar presencia en múltiples estados. Sin embargo, también incrementó la presión internacional y la coordinación entre agencias de seguridad. En los últimos años, el líder enfrentó problemas de salud renal que lo obligaron a permanecer en zonas serranas con acceso limitado, pero estratégicamente conectadas a rutas de evacuación. Esta condición redujo su movilidad y, paradójicamente, aumentó su dependencia de terceros para desplazamientos, suministros y encuentros personales. Esa dependencia fue, según diversas hipótesis, el principio del fin. La inteligencia moderna no se basa exclusivamente en la interceptación de comunicaciones, sino en el análisis de patrones, movimientos repetidos, visitas frecuentes, rutas inusuales. En cada detalle puede convertirse en una pieza dentro de un rompecabezas Mayo-Ere. En este caso, el seguimiento prolongado permitió identificar variaciones mínimas que terminaron revelando la ubicación aproximada del refugio. El operativo en Tapalpa fue diseñado para minimizar enfrentamientos colaterales. La prioridad era evitar una escalada que pusiera en riesgo a la población civil. El despliegue aéreo y terrestre fue coordinado con precisión, cerrando accesos y asegurando perímetros antes de ingresar al inmueble señalado. La rapidez de la acción fue determinante para impedir una fuga. Tras el anuncio oficial, el impacto fue inmediato. En distintas regiones se registraron reacciones aisladas, bloqueos y actos de intimidación, reflejo de la incertidumbre que genera la caída de un líder de esa magnitud. Cuando una figura central desaparece, el vacío de poder suele detonar disputas internas. Analistas en seguridad advierten que el verdadero desafío comienza después de la captura o muerte de un capo. Las organizaciones criminales no desaparecen automáticamente, se transforman, surgen facciones, se redefinen alianzas y en ocasiones la violencia se intensifica mientras distintos mandos buscan consolidar control. La narrativa de la supuesta traición femenina, más allá de su veracidad, revela también el papel que juegan las redes sociales en la construcción de relatos contemporáneos. En cuestión de horas, audios sin verificar, imágenes dudosas y testimonios anónimos pueden moldear la percepción pública. La velocidad digital supera con frecuencia la confirmación oficial. Este episodio deja al descubierto la importancia del trabajo de inteligencia frente a la violencia desmedida. No fue un golpe impulsivo ni un acto aislado, sino el resultado de observación, análisis y paciencia. Un recordatorio de que incluso frente a estructuras criminales complejas, el Estado puede encontrar caminos para desarticularlas cuando la información se convierte en su principal herramienta. Sin embargo, el desenlace no borra el daño causado durante años. Las comunidades marcadas por el terror, las economías locales infiltradas y las vidas perdidas siguen siendo heridas abiertas. La caída de un líder no reconstruye automáticamente el tejido social, ni devuelve la tranquilidad a las regiones afectadas. También plantea interrogantes sobre el futuro del CYNG. ¿Se fragmentará en células regionales? ¿Emergerá un nuevo liderazgo con menor perfil mediático? ¿Se intensificarán los conflictos con grupos rivales? Estas preguntas aún no tienen respuesta definitiva, pero forman parte del escenario posterior a cualquier reconfiguración criminal. A nivel simbólico, la caída envía un mensaje poderoso. A ningún imperio construido sobre el miedo es eterno. Por más armas, dinero o lealtades forzadas que existan, siempre hay grietas que terminan por abrirse. La historia del narcotráfico en México está marcada por ciclos de ascenso y caída, donde cada líder parece invencible hasta que deja de serlo. El caso también subraya la relevancia de la cooperación interinstitucional, la coordinación entre fuerzas terrestres y aéreas, junto con sistemas avanzados de análisis de información, permitió ejecutar una operación que durante años parecía inalcanzable. La paciencia estratégica sustituyó a la confrontación directa. En medio de versiones cruzadas, rumores digitales y narrativas sensacionalistas, lo fundamental permanece en la figura más buscada del occidente del país. Dejó de ser un mito operativo. Su caída reconfigura el tablero, pero no cierra el capítulo del narcotráfico en México. El desafío ahora consiste en evitar que el vacío sea llenado por nuevas figuras con la misma capacidad de violencia. La experiencia histórica demuestra que la captura o muerte de un líder es apenas una etapa dentro de un proceso más amplio que requiere
fortalecimiento institucional, prevención social y reconstrucción comunitaria. Así, la historia de esta caída no solo habla de persecución y estrategia, sino también de los límites del poder criminal. Confirma una constante que se repite una y otra vez en ninguna estructura basada en el temor absoluto es invulnerable. Y aunque el camino hacia la paz sea largo y complejo, cada grieta en esos imperios representa una oportunidad para avanzar hacia un país menos condicionado por el miedo. La muerte de Nemesio Ceguera Cervantes no puede entenderse únicamente como el final de un individuo. Representa el colapso de un símbolo que durante años encarnó el poder absoluto del crimen organizado en el occidente de México. Como líder del cártel Jalisco Nueva Generación, su figura fue utilizada para proyectar fuerza, control territorial y una capacidad operativa que parecía no tener límites. Esa imagen, cuidadosamente alimentada por propaganda, demostraciones de armamento y mensajes de intimidación, terminó convirtiéndose en una herramienta estratégica. La caída de ese símbolo, por tanto, no solo impacta en la estructura interna del grupo, sino también en la narrativa de poder que lo sostuvo durante años. El CJNG se distinguió por su expansión acelerada y su disposición a confrontar directamente tanto a rivales como a fuerzas estatales. A diferencia de organizaciones más discretas, apostó por la visibilidad como mecanismo de intimidación, videos armados, convoyes exhibidos públicamente y mensajes directos formaron parte de una estrategia psicológica diseñada para consolidar reputación. Sin embargo, esa misma exposición elevó la presión nacional e internacional. Con el paso del tiempo, la acumulación de esfuerzos de inteligencia fue cerrando el cerco alrededor de su líder. En los últimos años, versiones coincidentes señalaron que el capo enfrentaba complicaciones de salud que limitaron su movilidad. Permanecer en zonas serranas ofrecía ventajas tácticas, pero también implicaba dependencia logística. Cada traslado, cada visita y cada suministro médico representaban un punto vulnerable. En organizaciones de alto perfil, la seguridad absoluta no existe. Solo se administra el riesgo. Y cuando el círculo se reduce demasiado, cualquier variación mínima puede convertirse en un indicio valioso. El operativo que culminó el 22 de febrero fue descrito como el resultado de meses, incluso años, de análisis silencioso. La clave no fue una delación espectacular ni un enfrentamiento abierto, sino la correlación de datos aparentemente aislados, movimientos repetitivos en una región específica, patrones de escolta, visitas discretas y cambios en rutas habituales terminaron delineando un mapa preciso. En ese proceso, la presencia recurrente de una mujer vinculada al entorno íntimo del líder se convirtió en una pieza relevante dentro del rompecabezas. Es importante subrayar que muchas de las versiones que circularon después del operativo carecen de confirmación oficial. Las redes sociales amplificaron audios, imágenes y narrativas que atribuían la localización del capo a una traición sentimental. Algunos contenidos incluso señalaron a una supuesta creadora digital como pieza clave, mientras otros difundieron amenazas en mantas colocadas presuntamente en Jalisco. Sin embargo, la ausencia de verificación formal obliga a mantener prudencia frente a estos relatos. Lo que sí se confirmó fue la participación coordinada de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana en la operación desarrollada en la zona de Tapalpa. El despliegue fue diseñado para reducir riesgos colaterales y evitar una confrontación prolongada. La prioridad consistió en neutralizar al objetivo sin generar una escalada mayor que afectara a la población civil. Tras confirmarse la muerte del líder, la reacción fue inmediata. En distintos puntos del occidente del país se registraron movimientos de tensión, bloqueos temporales, mensajes intimidatorios y rumores de reorganización interna. Este tipo de respuesta es común cuando una organización pierde a su figura central. El vacío de poder abre disputas entre mandos intermedios y obliga a redefinir jerarquías. Analistas en seguridad coinciden en que el verdadero desafío comienza después del golpe inicial. La desaparición de un líder no implica la disolución automática de la estructura. En muchos casos, las organizaciones se fragmentan en células regionales que compiten entre sí. Esa fragmentación puede derivar en una violencia más impredecible, ya que múltiples actores buscan consolidar territorio y recursos. Más allá del impacto operativo, la caída de esta figura tiene una dimensión simbólica profunda. Durante años, su nombre funcionó como sinónimo de
omnipresencia. La narrativa de invulnerabilidad era parte esencial de su poder. Al demostrarse que podía ser localizado y neutralizado, se rompe el mito que lo rodeaba. Esa ruptura tiene efectos psicológicos tanto dentro de la organización como en la percepción pública. Sin embargo, el episodio también deja preguntas abiertas. ¿Quién asumirá el liderazgo formal del CYNG? ¿Se optará por una figura visible o por un mando más discreto? ¿Habrá reacomodos estratégicos para reducir exposición mediática? Estas interrogantes marcarán el rumbo del grupo en los próximos meses. En paralelo, el debate público se centra en la efectividad de la estrategia de seguridad. El caso demuestra que el trabajo de inteligencia sostenido puede generar resultados incluso frente a estructuras altamente protegidas. La acumulación paciente de información, el análisis de patrones y la coordinación interinstitucional fueron determinantes. No se trató de una acción impulsiva, sino de un proceso metódico. Aún así, el fin de un líder no repara automáticamente el daño causado durante años de violencia. Las comunidades afectadas por extorsiones, desplazamientos y enfrentamientos continúan enfrentando consecuencias sociales y económicas. El reto institucional va más allá de la captura o abatimiento de capos. Implica reconstruir confianza, fortalecer instituciones locales y prevenir la reconfiguración delictiva. La historia reciente del narcotráfico en México muestra un patrón recurrente. Cada figura considerada intocable termina cayendo, pero el fenómeno persiste bajo nuevas formas. La lección que deja este episodio es doble. Por un lado, confirma que ningún poder basado en el miedo es eterno. Por otro, recuerda que la lucha contra el crimen organizado requiere constancia, inteligencia estratégica y una visión integral que trascienda los golpes mediáticos. Así, la caída de Nemesio Ceguera Cervantes no cierra un capítulo, sino que inaugura otro. El símbolo se desmorona, pero el escenario permanece en transformación. El tiempo revelará si este hecho marca el inicio de una disminución real de la violencia en la región o si simplemente dará paso a una nueva etapa de reacomodos y disputas internas. Lo único indiscutible es que el mito de invulnerabilidad quedó atrás, y con él, una era que durante años pareció inquebrantable. Tras la caída de Nemesio Ceguera Cervantes, el escenario que quedó no fue el de un silencio inmediato, sino el de una tensión contenida. Cuando una figura de esa magnitud desaparece, no solo se produce un reacomodo operativo, sino también simbólico. Durante años, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación fue presentado como un estratega implacable, capaz de desafiar abiertamente al Estado y de sostener una expansión territorial agresiva. Su muerte, por tanto, representa una fractura en la narrativa de invulnerabilidad que alimentó el crecimiento del grupo. Las primeras horas posteriores al operativo estuvieron marcadas por incertidumbre. En distintos puntos de Jalisco circularon versiones sobre posibles reacciones violentas, ajustes internos y despliegues de fuerza para reafirmar control. Aunque no se registró una escalada generalizada inmediata, la expectativa de represalias formó parte del clima social. Este tipo de momentos suelen ser críticos. Las organizaciones criminales buscan enviar señales claras de continuidad para evitar fracturas internas. En términos estructurales, la ausencia del líder obliga a redefinir jerarquías. Las organizaciones de esta naturaleza no dependen únicamente de una persona, pero sí concentran decisiones estratégicas en su figura principal. El CJNG, caracterizado por una cadena de mando vertical y disciplinada, enfrenta ahora el desafío de sostener cohesión sin su máximo referente. La disputa puede darse entre mandos regionales o resolverse mediante una sucesión pactada. En ambos escenarios, el equilibrio es frágil. Otro elemento clave es el impacto financiero. Las redes de tráfico, lavado de dinero y alianzas internacionales suelen estar vinculadas directamente a la figura del líder. Su caída puede alterar acuerdos previos y generar desconfianza entre socios criminales. En ese contexto, la organización podría optar por reducir exposición mediática, modificar rutas o fortalecer alianzas discretas para garantizar estabilidad económica. En paralelo, la narrativa sobre la supuesta traición femenina continuó expandiéndose en plataformas digitales, audios no verificados, capturas de pantalla y relatos anónimos alimentaron teorías que colocan a una mujer como pieza decisiva en la localización del capo. Sin confirmación oficial,
Estas versiones reflejan más el poder de la especulación contemporánea que hechos comprobados. Las redes sociales han transformado la manera en que se construyen las historias. En lo viral suele imponerse a lo verificado. También emergió un debate sobre la efectividad de la estrategia basada en descabezar organizaciones criminales. Algunos especialistas sostienen que la eliminación de líderes debilita estructuras. Otros advierten que puede generar fragmentación y violencia temporalmente más intensa. La experiencia en México muestra ejemplos de ambos desenlaces. Cada organización tiene dinámicas internas distintas y respuestas variables ante la pérdida de su figura central. En el caso del CJNG, su crecimiento acelerado estuvo acompañado de una fuerte estrategia de propaganda. Videos con uniformes tácticos, demostraciones de armamento y mensajes dirigidos a rivales consolidaron una imagen de poderío. La caída de su líder obliga ahora a redefinir esa comunicación. Mantener la percepción de fuerza será crucial para evitar que grupos rivales intenten ocupar territorios estratégicos. A nivel institucional, el operativo refuerza la idea de que la inteligencia sostenida puede superar a la intimidación pública. La coordinación entre fuerzas federales demostró que la acumulación de información, el análisis de patrones y la paciencia estratégica pueden rendir resultados incluso frente a estructuras altamente protegidas. Este enfoque contrasta con intervenciones impulsivas que en el pasado derivaron en enfrentamientos prolongados. Sin embargo, el éxito táctico no equivale automáticamente a estabilidad duradera. Las comunidades afectadas por años de violencia continúan enfrentando consecuencias profundas, economías locales alteradas, desplazamientos forzados y normalización del miedo. La caída del líder no restaura por sí sola el tejido social. Ese proceso requiere políticas integrales que incluyan prevención, desarrollo y fortalecimiento institucional. El caso también deja una lección sobre las grietas internas que pueden surgir en estructuras aparentemente sólidas. La confianza personal, los vínculos sentimentales y la dependencia logística son factores humanos que ningún aparato de seguridad puede eliminar por completo. En organizaciones criminales, donde la lealtad suele estar mediada por miedo o conveniencia, estas vulnerabilidades pueden convertirse en puntos de inflexión. A medida que pasan los días, el impacto simbólico se vuelve más evidente. El mito del líder intocable se desvanece y con él una parte del aura que sostenía su poder. Para O. Istadu, el mensaje es claro. Incluso las figuras más buscadas pueden ser localizadas. Para la organización, el desafío es demostrar que su estructura trasciende a una sola persona. El tercer bloque de esta historia no es un cierre definitivo, sino una transición. La caída de Nemesio Ceguera Cervantes marca el final de una etapa, pero no extingue el fenómeno que lo hizo posible. El verdadero desenlace dependerá de lo que ocurra después. Así se logra contener la fragmentación violenta, fortalecer instituciones locales y reducir los incentivos que alimentan el crimen organizado. En última instancia, este episodio confirma una constante histórica. Ningún poder construido sobre el miedo es eterno. Las estructuras pueden prolongarse durante años, incluso décadas, pero siempre están expuestas a fisuras internas, errores humanos y procesos de inteligencia persistentes. El símbolo cae, el tablero se reconfigura y el país observa atento el siguiente movimiento.